En un mundo de hilos y agujas, Mario Rolón te enseña lo que es bueno con crochet en las manos, creando maravillas, blusas, chales, gorros, las más sencillas. 12 principiantes Hola amigas, expertos. hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Mari Rolón y el día de hoy les voy a mostrar cómo tejer estas encantadoras bolsitas. Esta tiene dos opciones. ¿Cuál te gusta más? ¿Te gustaría saber aprender? Voy a utilizar en esta ocasión, es una lanita delgada, es del número 3. Tú puedes utilizar más gruesa si lo tienes. Ahí en casita vamos a usar ganchitos de 2,5 milímetros y puedes usar brisa, por ejemplo, o puedes utilizar cualquier otra lanita. Vamos a comenzar aquí tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y vamos en esta ocasión a agregarle 8, 1, 2, 3. Entonces aquí donde sostuve la cadenita número 8, aquí yo voy a empezar a tejerle así, punto alto. 1, 2, 3. Voy a dejarle 3. Y el que tenemos aquí sería 4. 1, 2, 3 y 4. Ahora me voy a pasar al punto que sigue y vamos a tejerle 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí en este último punto vamos a tejer 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí está. Ahora me voy a pasar al punto que sigue y vamos a hacerle 6. 1 en el que sigue, 2, 3, 4, 5, 6 y en el último punto hacemos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y voy a hacer la unión en la tercera cadena así, con un punto deslizado. Y esta lanita yo ya la puedo cortar porque yo ya perdí todo alrededor. Ahora voy a hacer lo siguiente, voy a levantar una cadena y en este mismo espacio voy a tejer un punto bajo. Voy a tomar la mitad de la cadena y tejo punto bajo, mitad de la cadena, punto bajo, mitad de la cadena, punto bajo. Y esto lo vamos a hacer hasta completar toda la vuelta. También, amigas y amigos, vamos a necesitar que corten en esta ocasión un pedacito de foamy que sea más o menos del tamaño de su plantilla, ¿ok? Foamy del color que ustedes prefieran porque lo vamos a pegar por la parte de adentro para que nos quede esta basecita. Bueno, pues voy a completar toda mi vuelta. Esta es la vuelta número 1 y no lleva aumentos ni disminuciones. ¿Completo? Una vez terminada mi vuelta me tienen que quedar 28 puntos bajos. Voy a hacer un punto deslizado y voy a empezar aquí. Voy a tejerle un aumento, 1 y 2. Continúo y voy a tejer 1, 2, 3 y en el número 4 hago un aumento.
y continúo. 1, 2, 3 y en el número 4 tejemos un aumento. 1, 2, 3 y aquí en el número 4 tejemos un aumento. Y esto lo voy a hacer hasta completar toda mi vuelta. 1, 2, 3 y un aumento. Completo mi vuelta. Aquí ya he terminado mi vuelta. Voy a hacer la unión con un punto deslizado y hasta aquí llevo 35 puntos. Hago una cadena y voy a tejer punto bajo, así, uno por cada espacio. No le voy a hacer aumentos ni disminuciones. Y en este momento pues yo ya voy a pegar la parte de la base, ok. Entonces ahí en casita péguenla, yo la voy a pegar con silicón caliente. Miren, vamos a ir tejiendo así nada más, punto bajo y punto bajo. Listo, completo. Una vez llegada aquí al final voy a hacer un punto deslizado para finalizar. Ahí está. Entonces tenemos 35. Esta es la vuelta 1, la vuelta 2 y la vuelta 3. Vamos por la vuelta 4. La vamos a repetir. No vamos a hacer aumento. Solamente voy a ir tejiendo un punto bajo por cada espacio. Miren. En el que sigue, punto bajo y punto bajo. Completo mi vuelta. Ya he terminado vuelta 1, 2, 3, 4. Nos tiene que quedar 35 y ahora vamos por la vuelta número 5. Vamos a tejerle aquí 1, 2, 3, 4 y en el número 5 hacemos 1 y 2 y continúo. 1, 2, 3, 4, 5 y le hacemos 1 y 2. Y esto lo voy a hacer hasta completar toda mi vuelta. 2, 3, 4, 5 y, perdón, 4 y aquí en el número 5 hacemos 2. Voy a completar toda la vuelta. Una vez terminada esta que fue la vuelta 5, tengo 41 puntos y vamos a tejer un punto por cada espacio la vuelta 6, 7 y 8, ¿sí? Sin hacer aumentos ni disminuciones. Así es que completo esa cantidad y regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y son 41 puntos en total. Vamos por la vuelta número 9 que va a ser de aumentos. Voy a comenzar haciendo aquí un aumento. Y ahora vamos a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. 1 y 2 y continuamos. 1, 2, 3, 4, 5 y hacemos un aumento. Y esto lo voy a hacer hasta completar toda mi vuelta. 2, 3, 4, 5 y aumento. 1 y 2. ¿Completo? Una vez terminada la vuelta tengo 48 puntos en total. Y ahora vamos a tejer
Esta es la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a tejer la vuelta 10, la 11 y la 12 sin aumentos, 3 vueltitas, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con un punto por cada espacio. Y me tienen que quedar por cada vuelta 48 puntos. Completo mi vuelta. Una vez terminada mi vuelta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos por la última vuelta de aumentos, que es la vuelta número 13. Hacemos aquí una cadena y comienzo a tejer un aumento desde aquí. Ahora me voy a pasar al punto que sigue y ahora vamos a contar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el punto que sigue voy a hacerle el aumento. 1 y 2. Y voy a continuar. 1. ¿Ya vieron que aquí está el aumento? Ok. 2. 3, 4, 5, 6 y hacemos nuevamente el aumento. Y ahí en casita cuéntenme si les gusta más en color rosa o en color blanco. Voy a estar leyendo tu comentario. ¿Tú qué color prefieres? Voy a completar esta vuelta. Mostrarles, amigas y amigos, ya he terminado. Vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ahora en esta vuelta me quedaron 55 puntos en total. Entonces yo me voy a pasar aquí al primer punto. Hago una cadena y vamos a tejer vueltas sin aumento. Un punto por cada espacio. Y en este caso yo voy a tejer nada más esta vuelta, ¿ok? Voy a tejer esta vueltita nada más y regreso. Una vez terminada mi vuelta, ya puedo cortar. Y ahora así nos ha quedado. Ahí en casita cuéntame cómo te está yendo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a contar 1, 2 y en el número 3 voy a empezar a tejer. Voy a pasar aquí y este pedacito de lana, lo voy a pasar por arriba. Se alcanza a ver, ¿verdad? Por arriba. Ok. Ahora voy a hacer lo siguiente. Me voy a pasar y voy a poner el ganchito arriba de esta hebra que voy a ir perdiendo, ¿sí? Vamos a pasarla así, la lanita aquí abajo y tejo un punto deslizado. Ahora me voy a pasar y el ganchito va a quedar abajo de la lana y hago un punto deslizado. Siguiente paso y ahora el ganchito queda a la mitad y tejo un punto deslizado. Ahora vamos a pasar, a ver, voy a ver si se alcanza a ver mejor, así, ganchito y lanita así abajo y tejemos punto deslizado. Y en una lo pasamos a la mitad de los dos y tejemos punto deslizado y en el que sigue por abajo punto deslizado. Ok, amigas y amigos, ya vieron que se va perdiendo este pedacito de material. Ok, pues así lo vamos a seguir haciendo tanto como tú necesites perder ese pedacito de lana, haciendo nuestro punto deslizado, de todos modos ahí vamos a ir tocando, ¿verdad? En uno por abajo y en el otro por arriba. Ok, pues yo voy a completar esta vuelta
Así es como me va a quedar y regreso. Aquí al finalizar la vuelta, deslizo, suelto y cortamos. Con la ayuda del ganchito lo voy a pasar hacia abajo y voy a perderlo. Así me va a quedar. Ahí está, para que se vea la cadenita. ¿Va? Y ya por la parte de abajo pues vamos perdiendo. Yo creo que lo voy a hacer con el ganchito, ¿va? Así es que lo voy a hacer más tarde. Voy a empezar aquí. Voy a traer la lanita. Paso y voy a llevar la hebra arriba. Arriba para hacerle un nudito aquí. Y hacemos una cadena. Bueno, lo vamos a dejar así, nada más. Así. Ahora me voy a pasar un punto sin tejer y en el punto que sigue voy a empezar a tejer 4 puntos altos. 1. Aquí ajustamos, miren. Aquí ajustamos, ahí está. Mismo espacio. 2. 3. Y 4. Paso un punto sin tejer y en el que sigue deslizo. Me paso un punto sin tejer y en el que sigue empiezo a tejer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Ahí está. Paso en este caso un punto sin tejer y en el que sigue deslizo. Paso punto sin tejer y en el que sigue 1, 2, 3 y 4. Paso y en el que sigue deslizo. Esto hay que hacerlo hasta completar toda la vuelta. Quiero mostrarles, y aquí estoy por finalizar. Cierro con un punto deslizado. Donde comenzamos una cadena, cortamos y ahí ya tenemos la parte del bolsito. ¿Ok? Bueno, pues vamos por los detalles. Vamos a empezar aquí en esta parte. Te voy a mostrar cómo tejerlo con este color, pero yo lo voy a hacer en blanco. Vamos a hacer así. Aseguramos nuestro primer punto y tejemos 1 y 2. En esta cadena es la que voy a tomar. Ojo, vamos a pasarnos a este primer punto. Ah, por cierto, déjenle un poquito más de lana de este lado. Olvidé decirles ese detalle para que lo cosan con ese mismo material. Ok, ahora sí, ya dejé un poquito de material. Vamos a tejer 1, 2 y en esta cadenita es donde vamos a tejer, pero por el lado del revés. Así es que paso la cadena sin tejer y en este primer espacio tejemos un punto bajo y luego voy a girar. Ya ubicaron la cadenita, ¿verdad? Esta, ok. Voy a girar así y voy a pasar y voy a tomar este y la cadena. Sí, es la cadena y este punto. Así es que pasamos y luego pasamos por la cadenita. Ahí está. Miren. Y hacemos un punto bajo. Así. Y luego voy a girar. Y aquí en el borde, donde se ven estas dos hebras, ahí voy a pasar. Levanto y cierro. Y vamos a girar. Pasamos ahí por esas dos hebras, levanto y cierro. Y luego lo vamos a hacer girando nuevamente. Pasamos, levanto y cierro. Nuevamente giramos. Paso por las dos hebras que quedan aquí en la esquina. Levanto y cierro. Y ahora nos vamos a ir por estas que tengo aquí. Vamos a girar nuevamente. Ahí están las dos hebras.
y ahí está. Y con esto estoy haciendo el punto rumano número 1. Así es que voy a hacer dos cordoncitos. Ya al final, por ejemplo, supongamos que ya quieres terminar, solamente haces una cadena y cortas y listo, es todo. Ahora yo lo voy a tejer en blanco, así es que regreso en un segundo. Quiero mostrarles, yo ya tengo aquí los cordones y voy a hacerle una cadena, voy a soltar porque yo necesito coser. Si en casita lo quieres pegar con silicón, pues también lo puedes hacer, ¿va? ¿Cuántos son los centímetros que dejé? Por si alguna amiga o amigo necesita saber este dato, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Aquí, si se fijan, nada más hice una cadenita y ahí dejé. Vamos a ver. Desde donde empieza hasta donde termina son 14 centímetros aproximadamente. 14, no sé si alcanza a ver. 14.5, ahí está. Para que en casita pues lo tomes en cuenta. 14.5 hasta aquí, ¿sí? Que serían aproximadamente casi las 6 pulgadas. Bueno, entonces vamos a empezar a coser. Primero necesitamos ver en dónde lo queremos tener, ¿ok? Por ejemplo, podemos dejarlo aquí, de aquí a aquí, ¿qué les parece? O de aquí a aquí, yo creo que de aquí a aquí, ¿verdad? ¿Ustedes qué opinan ahí en casita? Yo lo voy a dejar de aquí. Entonces aquí paso. Ahí está. Yo voy a pasar por aquí, a un ladito. Ay, amigas, casi se sale. Listo. Y ya por la parte de aquí de abajo, yo puedo empezar, por ejemplo, como a coser aquí. Miren, tomando un punto, pero por la parte del lado del revés, para que del lado del frente no se note. Aquí ya paso. Miren. Paso aquí en la parte de arriba. Aquí pasamos a un lado. Y aquí a un lado, ¿va? Miren. Listo. Así como pegué aquí, voy a pegar los otros cordoncitos, solo el otro extremo y el otro cordón, ¿ok? Ya por la parte de adentro igual y perdemos. Pues voy a pegar lo del otro lado y ya regreso para mostrarte. Pues ya, amigas y amigos, ya para darle ahora sí que el toque final, yo le voy a colocar aquí un lacito, aquí a un lado. Ahí en casita cuéntame si te gustó y te gustarían más cosas bonitas así, bien bonitas como esta. Entonces te voy a pedir que me apoyes con un me gusta para este video. Y así yo sabré que te gustan las cosas chulas, de bonitas, y te estaré compartiendo más. Este lacito les dejo el enlace aquí en la parte de abajo donde está el título. Dale clic donde dice más, ahí te lo vas a encontrar. Y ahora me gustaría que ahí en casita ustedes me digan cuál de las dos les gusta más. Aquí le puse un lacito. Miren, este lacito también luce muy bonito. Vean cómo luce. Está súper divino. Así es que, por ejemplo, tú puedes regalar estos souvenir para los 15 años.
para el bautizo, para la confirmación, primeras comuniones. Ahí en casita, cuéntame, ¿en qué color te gustó más? ¿Y cómo te gustó más? Voy a estar esperando tu comentario. Yo me despido, nos vemos en el próximo video y recuerda, yo soy Mari Rolón y me dio bastante gusto que me acompañes el día de hoy. Hasta la próxima. En un mundo de hilos y agujas, Mari Rolón te enseña lo que es bueno, con crochet en las manos, creando maravillas, blusas, chales, gorros, las más sencillas. 12 principiantes a expertos, esta comunidad es un universo abierto. El arte del tejido, siempre en movimiento, unidas por lanas y sentimientos. En el arte del crochet, todo es posible con Mari Rolón. La sonrisa es audible, dejemos un amor sin importar la destreza.